Hola amigos, qué bueno que ustedes y yo estamos aquí conectados a Dios mediante su palabra en esta cita con Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque solo en ti, mi Señor, podemos tener esa nueva vida, una vida para la eternidad. Ayúdanos, Señor, a vivir confiados plenamente en esas promesas tuyas, Padre. Gracias por regalarnos salvación, porque esa salvación tú nos la regalas, Señor. No es por nuestras obras, pero sí demanda de nosotros que a través de ese regalo de salvación vivamos en santidad, vivamos caminando contigo. Padre, gracias, Señor, porque tú nos amas y tú nos cuidas y tú no quieres que nadie se pierda, pero tú nos das esa capacidad de elegir. Y tú nos dices que elijamos hacer lo bueno, lo correcto, porque no solamente va a traer bendición a nuestras vidas, sino a toda nuestra descendencia. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén y amén. Iglesia, hoy nos corresponde leer el capítulo 3 del Evangelio de Juan y vamos a leer el verso 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá el Señor está trayendo a la memoria y le está diciendo a Nicodemo de cómo pasó allí en el desierto. Yo quiero que me acompañen a el libro de Números y vamos al capítulo 21 y veamos el verso 8 y 9. Y dice: y Jehová Dios, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mire, esto de que las serpientes los mordían, esto es producto de una disciplina de Dios ante este pueblo de Israel, que renegaron y se pelearon y le echaron la culpa a Dios de las situaciones en las que estaban y le dijeron: Dios, ¿para qué nos sacó de Egipto? Y Egipto simboliza el mundo en donde vivían esclavizados. Y hemos hablado de este nuevo nacimiento y el mismo Señor Jesús recuerda este pasaje al amigo Nicodemo, de que Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces el Señor Jesús está hablando de él mismo. Estaba hablando ya de su crucifixión, de que él iba a entregar todo su cuerpo, toda su sangre, para pagar por nuestros pecados, pero que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto que sucedió allí en el pueblo de Israel, y en Números lo leemos, es una sombra de lo que venía, que era el Hijo de Dios, el Señor Jesús, quien da su vida para darnos vida. Y así como aquel pueblo de Israel se arrepiente y mira esa serpiente de bronce allí en esa asta, esto simboliza un arrepentimiento, pero también simboliza una medida de fe de este pueblo de Israel que miraba hacia esta asta que estaba esta serpiente de bronce y en obediencia a lo que Dios había dicho, iban a ser sanos. Pero lo mayor de todo esto es que no es algo que sea de nuestra propia voluntad. Ese regalo de salvación lo hace el Señor, el Dios Todopoderoso, en la persona de Jesús, en su Hijo amado. Él viene a llamarnos al arrepentimiento y a regalarnos una nueva vida. Ese arrepentimiento Él lo dispone. Yo quiero que por favor leamos Efesios 2, el versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros, para ese regalo de salvación que el Señor hace, el Dios Todopoderoso, en la persona de Jesús, que lo envía a llamarnos al arrepentimiento y lo envía a pagar por nuestros pecados, derramar su preciosa sangre para comprarnos a precio de sangre. Pero Él no solo vence el poder del pecado en esa cruz, sino vence la muerte.
y nos llama a esa nueva vida. Nos regala salvación. Y el verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces queda claro, nosotros no somos salvos por obras. Mediante la fe en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, es que recibimos ese regalo de salvación. Dios es el que lo hace todo. Él idea el plan, el Padre. El Hijo viene y da su cuerpo, derrama su preciosa sangre, paga, nos compra a precio de sangre. Y el Espíritu Santo que empieza a morar en nosotros, empieza a hacer esa obra de cambio y transformación. ¿Cuándo empieza a morar el Espíritu Santo en nosotros, dentro de nuestro ser? Cuando aceptamos la obra de salvación del Señor Jesucristo, mediante la fe en esa obra. No somos salvos porque es que aceptemos nosotros esa obra, no. Somos salvos por la obra que el Señor hizo en la cruz. Él es el que nos justifica. La obra que el Señor hizo en la cruz es lo que nos justifica. Esa obra de salvación que Él hizo por ti y por mí. Y lo repito mucho. ¿Por qué? Para que entendamos que hay vida. Después de esta vida terrenal, hay una vida eterna. Y que los que muramos en Cristo, esa muerte natural, pero con Cristo en nuestro corazón, es decir, creemos en lo que el Señor hizo en la cruz para darnos vida. Pero vuelvo y repito, Él no se quedó en esa cruz, no se quedó en esa tumba, está sentado a la diestra del Padre. Él es el único intercesor entre Dios y nosotros. Él es el que aboga por nosotros delante del Padre. Pero el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra en nosotros, porque Él mismo nos lo dice. A ustedes les conviene que yo me vaya, da su vida por nosotros, pero no lo voy a dejar solos. Nos deja el Espíritu Santo en todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Pero ajustamos nuestra vida a ese Señor. Alineamos nuestra vida como el Señor, el Dios Todopoderoso, nos dice en su palabra. Ese es el nuevo nacimiento, esta revelación que Él ha hecho de Él. Conocemos a Dios a través del Hijo, conocemos al Padre a través del Hijo. El Espíritu Santo empieza a hacer esa obra nueva, totalmente nueva en nosotros. Ese es el nuevo nacimiento y es mediante la fe. Y ese nuevo nacimiento nos lleva a una nueva vida, a una vida realmente en Cristo. Antes estábamos en oscuridad, en las tinieblas, en Egipto, esclavos del pecado. Ahora somos libres para decirles no al pecado. Ese es el nuevo nacimiento. No a la mentira, no a las borracheras, no a los pleitos, no al conflicto. Y sí a la vida, sí a Cristo, sí a amar y ser amados y vivir en la justicia de Él. ¿Qué les parece si hoy nos proponemos a eso? A vivir en su justicia, en su verdad y en su amor, porque son evidencias de un regalo de salvación que nos ha dado Jesús para que ustedes y yo en este tiempo manifestemos ese carácter de Cristo en esa medida de verdad, de justicia y de amor. Padre, yo te doy gracias porque nos regalas, mi Señor, salvación, un nuevo nacimiento, un cambio y una transformación para que a partir de esta tierra, mi Señor, vivamos en el Espíritu, practicando tu verdad, tu justicia y tu amor. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buen reto para hoy, iglesia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle 14, A número 2, E-100, Los Caobos. Te esperamos.